un mapa conceptual general de lo que plantea Roca. Entonces déjenme repasar algo que les sirva a ustedes como de guía general, ¿sí? Vamos a partir o partimos de un concepto muy genérico de percepción como detección de información. Y en la detección de información Roca hace una distinción en aquella información que se detecta simplemente por tener los órganos sensoriales de determinada manera. ¿Sí? Es decir, hay la estimulación y hay una detección de algún tipo de información simplemente por tener los órganos sensoriales. ¿Sí? Eso lo ubica Roca dentro de la función dimensional. Que sería lo que podríamos llamar percepción como un hecho biológico. Y aquí distingue dos tipos de fenómenos. Los fenómenos correspondientes a la reacción sensorial y los fenómenos correspondientes a la interposición sensorial. En este caso, la reacción sensorial el organismo responde de una manera invariable a cierto tipo de estimulación ambiental. Es decir, si me ponen una luz en un ojo, mi pupila se contrae y se activan las células en la retina. Si me ponen un olor en la nariz, se activan el bulbo olfatorio, las células sensibles al olor del bulbo olfatorio. ¿Sí? Si me tocan cierta parte del cuerpo, percibo calor o frío o dolor o lo que fuera. Es decir, hay una reacción sensorial que no es aprendida. ¿Sí? Cuando hay el factor más importante en producir cambios en la reacción sensorial es la intensidad del estímulo. Es decir, a mayor intensidad del estímulo usualmente hay una mayor reacción sensorial. A menor intensidad hay menor reacción sensorial. A mayor intensidad hay más tiempo de latencia más corto. Okay. Decíamos que la reacción sensorial se puede distinguir entre la sensibilidad protopática y la sensibilidad epicrítica.
La sensibilidad protopática es una respuesta vaga, imprecisa, que ocurre ante la presencia o ausencia de estimulación. Es decir, por ejemplo, cuando a una persona, a un niño, se lo priva de comer, el niño experimenta unas sensaciones vagas e indefinidas, que es lo que en una persona adulta llamamos hambre. ¿Sí? En cambio, la sensibilidad epicrítica corresponde a la sensibilidad específica, diferenciada, que corresponden fundamentalmente a la sensibilidad visual, auditiva, áptica o táctil, de orientación, olfativa, gustativa. ¿Sí? Ok. Ilusiones las puede haber en cualquier tipo de percepción. Bueno, por ejemplo, el frío paradójico es una ilusión, pero es una ilusión del nivel de la reacción sensorial. Es decir, a mí me tocan con un estimulan un sensor del frío con un estímulo caliente y en lugar de sentir caliente, siento frío. ¿Sí? Eso no es aprendido, es una ilusión porque no corresponde la estimulación con la respuesta. ¿Mm? En cambio, cuando encontramos la interposición sensorial, también es una forma de reaccionar puramente biológica, directa a la estimulación, no mediada, ¿sí? Pero se refiere a que la respuesta sensorial o la reacción sensorial a un estímulo se ve modificada por la presencia de otro estímulo. Pero para ello tampoco se requiere aprendizaje, tampoco se requiere experiencia previa. Por eso es una reacción meramente biológica. En general, los fenómenos de interposición sensorial hacen referencia a los contrastes, los enmascaramientos, y ejemplos particulares de esos son muchas de las ilusiones, como la ilusión de Müller y Lyer, como la ilusión de Bonzo, como la ilusión de Poggendorf, como la ilusión de curvatura, como también los contrastes sucesivos, como por ejemplo el contraste acromático o el contraste cromático, como por ejemplo también los post-efectos forman parte de ejemplos particulares de interposición sensorial donde se manipula uno u otro parámetro. Es decir, gran parte de las preguntas tenían que ver con ubicar esos fenómenos en una u otra parte. ¿Sí? No son fenómenos psicológicos bajo el supuesto que aquí se ha trabajado de que un fenómeno psicológico es una interacción construida en la historia del individuo.
En cambio aquí el fenómeno se da desde la primera vez que el organismo entra en contacto con la estimulación. ¿Sobre eso hay alguna pregunta? Bien. Los otros fenómenos son los que hemos denominado pertenecen ¿Esto no es corregido? No sé, mírala ahí. No, pues, ¿qué cosa? Mírala ahí. No sé. ¿Y lo que es para comparar? Sí, ¿te acuerdas? O comparamos como siempre lo hacemos los tres parciales. Bueno. Ay. El concepto de función contextual corresponde a la taxonomía que planteó Rives de interacciones psicológicas. La función contextual es la más básica de todas. Entonces los fenómenos de percepción que Roca analiza, percepción psicológica, están todos ubicados dentro del contexto de la función contextual. En general, ¿qué es la función contextual? En general, la función contextual hace referencia al hecho de que la conducta de un individuo es modulada por la relación de contingencia entre dos o más estímulos. ¿Entienden lo que acabo de decir o no? ¿Qué no entienden? Aquí. ¿Quién es Laura? No es lo mismo contigua que contingente. A ver, el concepto no es claro en lo que dice. ¿Alguien más, Natalia, entiende? ¿Sí? Entonces, si no se entiende todo el tiempo, sino que uno después de otro. Pueden darse al tiempo, pueden darse uno después de otro, pueden darse... ¿Cómo? ¿No se da siempre de la misma forma? ¿Recuerdan ustedes que dijimos que era contingencia? ¿Perdóname? Exactamente. Que un estímulo depende de otro.
Hay una interdependencia, sí. Pero entonces fíjense ustedes que si yo tengo un estímulo A y siempre que se da el estímulo A aparece un estímulo B, ¿cuál es contingente? El B es contingente de A. ¿Es un estímulo que depende del otro? No, la contingencia es la relación de dependencia. La relación. ¿Sí? Entonces, en la función contextual, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando un organismo se enfrenta a una relación de contingencia entre dos o más estímulos, su comportamiento cambia. Era distinto al comienzo que después de estar expuesto a la contingencia. ¿Sí? El ejemplo típico que ya sabemos, que todos ustedes conocen, es el condicionamiento pavloviano. ¿Sí? El perro de Pavlov está expuesto a una relación de contingencia de campana, comida. La comida depende de la presentación previa de la campana. O sea, la contingencia Es la dependencia de la presentación de la comida con respecto de la presentación de la campana. Campana, comida. Campana, tilín, comida. Tilín, comida. Tilín, comida. En cambio, otro perro no salivaría con la campana. Entonces, la conducta del perro, que en este caso sería la conducta relevante, que es la de salivación, que es un perro que está amarrado, ¿sí? Probablemente si el perro no estuviera amarrado, cuando suene la campana, ¿sí?, se orientaría hacia donde está la comida y caminaría hacia la comida para buscar comer. ¿Sí? Allí hay la conducta del perro es modulada por la presentación contingente de dos estímulos. Este mismo tipo de fenómeno es el que ocurre en los fenómenos perceptuales psicológicos más bajos. Que tienen que ver con las relaciones de contingencia o temporal o espacial o temporoespacial de dos o más estímulos, que implican una orientación con respecto, por ejemplo, del tiempo. Entonces, si yo tengo una constancia temporal simple, o invariante simple, ¿qué quiere decir? Que si yo presento un estímulo cada cierto tiempo, ¿dónde se da la contingencia? ¿Perdón? ¿Cuál? Presenta el mismo estímulo. ¿Dónde está la contingencia? ¿Entre qué? Entre el sonido y el No. En el tiempo de la constancia será así. ¿Cómo? Ok, o sea, la presentación del siguiente estímulo es dependiente de la presentación del primero. Esa es la contingencia. ¿Cuál sería el fenómeno perceptual allí? Psicológico. ¿Vale? Es decir, que hay una asociación de tiempo. no, la asociación está establecida afuera. Tú no haces ninguna asociación. Una anticipación de responder antes de que más mental. Por ejemplo, comida y el tiempo que se daba. Entonces, se le daba a las personas
comida cada 30 minutos y después se les daba cada 90 minutos. Y así No sucesivamente. eran personas, Ah, no eran minutos, sino eran sí, eran segundos, perdón. Pero Pero ahorita no, era algo así. Hora y media. Lo que sucedía era que los individuos que no creo que eran 7 años ya estaban predispuestos a recibir la comida. Es decir, que dependiendo predispuestos como los saben. como la salivación en el caso. No, en este caso no les salió. Ya sabían, tenían como percibida como el tiempo que se demoraban cada vez que le daban. ¿Y cómo sabías? ¿Cómo lo sabes? Por experiencia. ¿Cómo? Por estar estímulo, a veces Moviéndose hacia el lugar donde iban ¿Cuándo? momentos antes de recibir. Ok. Pero esa es la compuesta. La simple. El ejemplo que trae Laura es el de anticipación temporal compuesta. Que eran, variaba un patrón 30-90, 30-90, 30-90. Ok. Déjenme plantearle lo siguiente. En general, todos los casos de percepción propiamente psicológica son, como dice Santiago, respuestas anticipatorias. Es decir, quiere decir que el individuo responde a una estimulación parcial como si fuera la total. En ese sentido, anticipatorio. Por lo tanto, en el caso de la percepción psicológica, nosotros tenemos un fenómeno de no es reactivo, que sería posterior a la presentación del estímulo, sino anticipatorio. Hay una respuesta reactiva a algo, pero que se anticipa a otro. ¿Mm? Y eso abarca tanto los dos casos, el caso de la asociación como el caso de la configuración. En el caso de la asociación se tienen estímulos discretos que se relacionan en el tiempo o en el espacio entre sí. Recuerden que yo les expliqué uno de estos casos en un programa de intervalo fijo. ¿Recuerdan? En el famoso Pestón. ¿Recuerdan? No basta con que ustedes describan diciendo que la comida se les entregaba cada 15 segundos. Ese no es el fenómeno perceptivo. El fenómeno perceptivo en ese caso era que las palomas picoteaban en un patrón particular anticipatorio de la llegada de la siguiente comida. Ese es el fenómeno particular. En el de la constancia invariante compuesta, lo que ellos observan es que hay un aumento de actividad cercana al comedero, ajustado al intervalo. Y pues las ratas ahí no tienen reloj. Pero lo curioso es que las ratas siguen un patrón de que
va a llegar los 30 segundos y antes de que llegue de que les pongan la comida, ya están ahí listas para comer. Pero en el siguiente, a los 30 segundos, no le va a llegar comida sino a los 90. Entonces no andan ahí. Pues fíjense que hay un ajuste en el incremento de la actividad que es anticipatorio de la entrega de comida. ¿Sí está claro? ¿Sí? Y a ese fenómeno es el fenómeno de, si quieren ustedes, en este caso, más simple, de percepción siempre. Pero puede darse en términos modales o espaciales. Esta conformación de cara de esta muchachita hay una relación de dependencia entre esta conformación de cara, esta nariz, estos ojos y esta boquita. ¿Cómo es que yo reconozco a Marta Calvo? ¿Cómo la percibo como ella, como Marta Calvo? Porque siempre esos estímulos van juntos en el espacio. No en el tiempo, sino en el espacio. Aparecen juntos. E incluso, si miro una sola parte de la cara, ya puedo reconocerla como Marta Calvo. O sea que hay una relación de constancia modal en el campo visual de ciertas formas de la cara que son importantes para que yo la reconozca, la perciba como Marta Calvo. Es muy probable que si yo me encuentro con Marta Calvo, es la primera vez que la veo, es probable que la segunda vez que la vea todavía no se ha conformado esa percepción de reconocimiento. Todavía no he estado expuesto suficientemente a la contingencia para que yo pueda percibir esos aspectos. Y finalmente, el caso de la configuración. En el caso de la configuración, tienen que ustedes que tener presente que se trata de una situación en la cual hay una continuidad en la estimulación, una estimulación cambiante, múltiple y cambiante, y cambiante no de forma discreta, sino de forma continua. ¿Me entienden esto? Piensen ustedes en esto. Esto es un cambio continuo o discreto. Discreto. Oye, encendido o apagado. Encendido o apagado, es discreto. En cambio, los cambios que ocurren en la velocidad de un carro cuando está frenando es un cambio continuo. La velocidad disminuye progresivamente. Los cambios que ocurren en la trayectoria y la posición que momento a momento tiene el marcador en el aire son cambios continuos. O sea, generalmente el movimiento es un cambio continuo. Movimiento espacial, movimiento de desplazamiento. Es posible que haya también una contingencia para que se dé la configuración. Es decir, que
los valores en que cambia un estímulo pueden ser predictores de los valores con que cambia otro estímulo. Y el ajuste a esa regularidad compleja es lo que se llama configuración. ¿El ajuste a qué, perdón? El ajuste, sí. Puede haber una relación de contingencia entre los valores de cambio en una estimulación pueden ser predictores de los valores de cambio en otra dimensión estimulativa. ¿Sí? Cuando los valores de cambio de una de esas se convierten en indicios de los valores de cambio en la otra, yo tengo un fenómeno de configuración. Muchos de los fenómenos relativos a la percepción del movimiento, el movimiento que ocurre en el mundo, no de que yo me mueva. Y algunos, cuando les pregunté eso, ustedes hablaron del aparato vestibular y de la reacción sensorial, no me estoy refiriendo a eso. Refiriéndome a la percepción del movimiento en el mundo y cómo yo me ajusto a las cosas que se mueven. Como por ejemplo cuando yo aparo un objeto en el aire, supone una respuesta anticipatoria y me anticipo con base en unos indicios que por ejemplo puede ser la velocidad del movimiento de mi mano. ¿Sí? Entonces, si yo hago así, tú te vas a hacer así. Si yo lo hago así, es posible que sea. Esa es una respuesta perceptomotora de anticipación, que forma parte de la configuración. Dentro de este campo de fenómenos de la configuración, muy bien. Dentro de este campo de la configuración también entran un montón de fenómenos principalmente relativos a las constancias perceptuales en el mundo real. Ese es un concepto básico, absolutamente básico en el estudio psicológico de la percepción, que son las constancias perceptuales. Y cardinal. ¿Cómo? No. A ver, no confundan los sistemas de percepción del movimiento, que es el ojo retina y el ojo cabeza, como los dos sistemas para percibir movimiento. Es decir, ¿cómo percibo yo que algo se mueve? Esto no son las constancias perceptuales, sino ¿cómo percibo yo que algo se mueve? Si yo tuviera la cabeza completamente quieta y algo se moviera delante de mí, y no moviera ni siquiera los ojos, ¿podría percibir movimiento? No. Sí. Así, pero solamente en un campo visual. Ok, pero sí, ¿con qué sistema? Con los ojos. Ojo retina. ¿Por qué? Porque la imagen va pasando así y va estimulando diferentes partes en mi retina. ¿Sí? Está aquí el objeto. Yo estoy aquí mirando al frente y pasa eso, pues claro que veo que mi mano se mueve. ¿De acuerdo? Porque estimula diferentes partes de mi retina. Pero ahora supongamos que el objeto se mueve
Y yo muevo, cuando muevo esto, muevo mi cara. Sigue estimulando la misma parte de mi retina, ¿sí? Pero hay el indicio, es el movimiento de mi cabeza, ¿sí? Que es el sistema ojo-cabeza. Estos no son las constantes. Las constantes perceptuales hacen referencia en general a lo siguiente. Hacen referencia al hecho de que un individuo percibe que el tamaño, la forma, el color, etcétera, de un objeto permanece constante a pesar de que varíe la estimulación articular. ¿Alguien tiene una hojita como esta? Cualquiera de las dos. A ver. Hagamos una pequeña experiencia, no sé si le hicimos aquí en algún momento dado. Necesito una persona alta y una persona chiquita. ¿Una alta? Súper grande. Mantilla, ven para acá. Ya, Venga. Y vente. Ven para acá. Ven para aquí, solo que te ¿sí? Ok. Vamos a hacer una cosa. Es claro para todos ustedes, para mí también, que la imagen retinal de Marta es significativamente más pequeña que la imagen retinal que produce en tus ojos, Camila. Okay. Por lo tanto, sería de suponer que si yo le pido a Camilo que se retire, mientras Martica permanece aquí, va a haber un momento en el cual la imagen retinal de Marta va a ser igual a la de Camilo. ¿De acuerdo? Entonces, le vamos a pedir que Camilo se retire muy lentamente, y tú le vas a decir en qué momento tú piensas que el tamaño de la imagen retinal tuya que tienes de Camilo y de Marta son iguales. ¿Tú crees que más? O sea que hay más o menos 1, 2, 3, 4 y medio pasos. ¿Ok? Perfecto. Ven a ver para acá. Bien. Ahora le vamos a pedir a Ceci que haga exactamente lo mismo, pero nos vas a mirar sin cambiar la distancia de tu ojo por uno de esos huequitos
y vas a cuadrar a Marta de tal manera que Marta quepa entre el huequito. Ahí cabe entre el huequito, pero fíjate que él no cabe. ¿Sí? No cabe. Entonces vamos lentamente que se aleje hasta que él quepa en el huequito. Ahí. 1, 2, 3. Gracias. Ahora explíquete. De hecho, cuando Cecilia mira a través del huequito, tiene un control del tamaño del ángulo visual. ¿Sí? Entonces, pues yo me pongo aquí, por ejemplo, me cabe completamente la cabeza entera de Laura e inclusive el cuello de Susana. ¿Sí? Yo me pongo aquí, solamente me cae la nariz. Ok. Ustedes ven que sin este tipo de control, Camilo tuvo que alejarse más para que ella percibiera que tendían a ser iguales. Y muy probablemente dudo de la mayor parte de las veces que he hecho esta experiencia, esta demostración en clase, la mayor parte de las personas le piden al otro hasta que llega al límite del salón. Hay una tendencia a percibir que los objetos mantienen su tamaño independientemente de su cercanía o lejanía. Es una constancia perceptual de tamaño. Que los objetos mantienen su tamaño independientemente de su distancia. O sea que piensen ustedes que varía la estimulación local, que en este caso sería el tamaño de la imagen retinal. Pero a pesar de que varía la imagen retinal, nosotros tendremos a percibir que los objetos no crecen por el hecho de que se acerquen, ni se vuelvan chiquitos por el hecho de que se alejen. Tenemos una percepción bastante realista de los objetos. ¿Cómo explicar la percepción, la constancia perceptual del tamaño, por ejemplo? Porque, ¿cómo se explica? Porque nosotros siempre vemos el tamaño de algo en relación con un contexto, con el cual mantiene una relación es decir, si yo estoy aquí parado, su percepción de mi tamaño tiene que ver con la percepción que ustedes tienen de esta silla. Y un cuarto lugar mencionado. ¿Sí? Hay dificultades en la distancia perceptual. Ya te voy a mostrar qué pasa con eso. Si yo voy caminando por acá, aquí hay otra silla y la relación se mantiene. Entonces yo sigo respondiendo para la constancia de tamaño a la relación de tamaño del objeto que yo percibo con respecto al tamaño de los otros objetos. ¿Sí? Y eso se mantiene de una forma constante. Y esa es la constancia perceptiva, de tamaño en este caso. O lo mismo con respecto, todos ustedes ven que este tablero, este telón, tiene un color constante, pero sin embargo
Si lo miramos punto a punto, la estimulación realmente varía, porque varía la iluminación que recibe de allá, arriba o abajo. De tal manera, sin embargo, todos percibimos que tiene un color que permanece igual, constancia perceptiva de color. O la constancia de forma. Es decir, yo voy aquí, me están mirando algunos de perfil y otros de frente, miro aquí a Julie de frente y yo volteo mi cara y ahora Santiago me ve de frente y tú me ves de perfil, sin embargo, tú sigues siendo el mismo Telmo Peña. ¿Sí? Hay una tendencia a percibir. Esas constancias perceptivas son claramente fenómenos perceptuales de carácter psicológico. Cuando cambia el contexto, entonces pierde la constancia. Por ejemplo, pasa con el fenómeno de la ilusión del tamaño de la luna. ¿Tamaño de la luna? El tamaño de la luna. Cuando hay luna llena, y la luna sale por los montes de Oriente, vemos una lunaza que nos inspira toda clase de cosas cuando estamos enamorados. Pero esa misma luna, a medianoche, cuando está aquí en el cenit, esa misma luna la percibimos más pequeña. ¿Cambió el tamaño de la luna? No. De hecho, si ustedes quieren hacer la experiencia, tómenle una foto a la luna allí y esa misma noche tómensela allá y después miran el tamaño de la luna en su foto, pues sí, que ustedes le cambien el zoom, obviamente. ¿Sí? Y verán que es exactamente igual. Es una ilusión. ¿Sí? La explicación de esa ilusión es que cuando la vemos allá tenemos indicios de tamaño por el horizonte, por la montaña. Cuando la vemos allí, perdemos el contexto. Y entonces se produce esa ilusión. Entonces, este fenómeno tiene constantes personales del mundo real, de la asociación. No. Cuando son en el mundo real, son fenómenos configurativos. Ok. Si tú lo haces con estímulos discretos en papel, etcétera, te encontrarías casos de asociación. Ok. ¿Ven? ¿Eso es todo? La configuración es el ajuste anticipatorio a los cambios continuos en una dimensión de estimulación que mantiene una constancia variante con los cambios continuos en otro valor. Entonces, una pregunta, ¿tú podrías recordar las dimensiones que se presentan en la sensación? ¿Alguna? El movimiento aparente. El movimiento inducido. ¿Sí? Por ejemplo, el fenómeno de la transposición. Recuerdan que hay unos bombillos, El efecto capa. ¿sí?, que se prenden a una velocidad constante. Pero dos bombillos están juntos y un bombillo está un poco más separado espacialmente. Y entonces yo tengo la impresión ilusoria
de que los bombillos no se prenden a una velocidad constante. ¿Sí? Ahora, lo del fenómeno phi, un movimiento aparente, como lo dice la palabra, es que yo percibo que hay movimiento cuando no lo hay. Sobre el fenómeno phi se construyó el cine. Cuando ustedes van al cine, nada en la pantalla se mueve. Nada. Es puro movimiento aparente. Lo que ocurre es que hay un montón de fotografías muy parecidas la una de la otra que van en rápida sucesión y eso produce el efecto perceptual de movimiento. Lo que uno va a ver en el cine es ilusión, como es ilusión la tercera dimensión. ¿Sí? Es exactamente lo mismo que lo que pasa con los avisos luminosos, en donde simplemente hay un poco de luces que se prenden y se apagan en sucesión, y yo percibo movimiento. Allí no hay ningún movimiento. Movimiento debe ser movimiento aparente, fenómeno phi. Y el efecto Son de los bombillos. es de los bombillitos. Sí, del movimiento de los bombillos. Sí. Profe, Hay tres bombillos, pero están diferentes. por eso de los bombillos. Pero no están llevados arriba que Ese es el movimiento browniano. Ah, y el capa entra en... Y configuración. Es decir, si ustedes logran tener el cuadro general y donde encajar cada cosa, la cosa es sencilla. Profe, Dime. ¿podrías nombrar un efecto de constancia invariante temporal? Simple, les dije el caso del ajuste festoneado de la rata en un programa de intervalo fijo. Ah, ok. ¿Sí? O el condicionamiento temporal, incluso los casos de, incluso fenómenos de como los que veíamos en las plantas o en los animalitos en la playa, etc. Dime. Creo que cuando tú estabas haciendo el ejemplo de Marta, de reconocer los ojos en el boca, dijiste que la percepción de reconocimiento debido a la exposición de contingente, ¿eso corresponde a asociación? Asociación. Así, mira lo de las plantas. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto de esto? Bueno, ojalá podamos hacer el parcial la semana entrante. Yo mañana converso con el otro grupo y entonces ustedes se ponen de acuerdo. Puede ser el martes a las 10 de la mañana. ¿Martes a las 10? Pues sí, preguntamos, pero... Pero sí, todo no me voy a pasar. Bueno, entonces dejamos aquí la percepción.